La situación política en España atraviesa un momento de gran tensión, especialmente en lo que respecta al gobierno de Pedro Sánchez, quien se encuentra en el ojo del huracán debido a una serie de denuncias y acusaciones graves que han comenzado a circular en los últimos tiempos. Estas denuncias no son simplemente rumores o habladurías, están siendo amplificadas por personajes que, como el empresario Víctor Daldama, se han animado a exponer públicamente lo que consideran actividades turbias, sospechosas e incluso ilegales que, según ellos, involucran a altos funcionarios del gobierno socialista. En un país donde las tensiones políticas nunca son fáciles de manejar, las acusaciones contra el gobierno de Sánchez han tomado una magnitud que ya no se puede pasar por alto, sobre todo porque parecen involucrar no solo a personas de su entorno más cercano, sino también a instituciones de gran peso dentro del poder político y económico de España. En medio de esta atmósfera cargada de incertidumbre, la pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto el gobierno socialista está dispuesto a mantener la fachada de normalidad ante los escándalos que han comenzado a resurgir. Los miembros del gobierno parecen haber adoptado una postura defensiva, intentando negar las acusaciones o al menos minimizar su impacto, pero lo cierto es que los ecos de las denuncias han ido cobrando fuerza en los últimos días. Víctor Daldama, quien ha sido una de las figuras más destacadas en poner en evidencia lo que él considera una red de corrupción en las altas esferas del poder, ha ido revelando pequeñas dosis de información sobre este asunto a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, durante su reciente entrevista con Iker Jiménez en su programa Horizonte, emitido por 4 este jueves, Daldama dejó claro que lo que hasta ahora ha sido revelado no es más que la punta del iceberg. Según el empresario, todo lo que se ha dado a conocer hasta ahora sobre las actividades ilícitas que él asegura estar destapando es solo una fracción de la verdad, y a medida que pase el tiempo y surjan nuevas pruebas, la presión sobre el gobierno aumentará exponencialmente. Para Daldama, este es solo el comienzo de un proceso de destape que continuará en los próximos meses, y con cada nueva revelación, la credibilidad de las acusaciones contra el gobierno de Sánchez se consolidará aún más. En sus declaraciones, Daldama no dudó en afirmar que las amenazas y los intentos de acallarlo solo crecerán a medida que su investigación avance y sus revelaciones vayan tomando forma, ya que, según él, hay poderosas fuerzas dentro del gobierno que están interesadas en silenciar la verdad antes de que ésta llegue al gran público. Sin embargo, a pesar de las presiones y los intentos de intimidación, Daldama parece más decidido que nunca a continuar revelando lo que él considera una red de corrupción y abuso de poder que ha permeado los más altos niveles de la administración pública en España. Esta determinación de seguir adelante con sus denuncias ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la opinión pública, ya que, según él, la verdad debe prevalecer por encima de los intereses de quienes intentan callarla. En las últimas semanas, el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado mantener su posición frente a las acusaciones que le lanzan desde diversos frentes, pero lo cierto es que las revelaciones de Daldama han comenzado a hacer mella en la percepción pública. Los intentos del gobierno de contrarrestar las denuncias y mantener una imagen de transparencia y normalidad han resultado insuficientes ante la creciente marea de críticas y desconfianza. A medida que las denuncias han ido ganando visibilidad en los medios y en las redes sociales, la sensación de que algo oscuro se está cocinando en las entrañas del poder político español se ha ido tornando cada vez más palpable. Esta percepción ha sido reforzada por las declaraciones de Daldama, quien, lejos de mostrar señales de desánimo, se muestra convencido de que la verdad que está revelando es cada vez más difícil de desmentir, incluso por los mismos miembros del gobierno que están siendo señalados en sus intervenciones. Muchos observadores, incluso aquellos que al principio se mostraron escépticos respecto a las acusaciones de Daldama, ahora reconocen que los señalamientos que ha hecho no pueden ser ignorados, y algunos incluso comienzan a admitir que es muy posible que haya algo más detrás de las sombras del poder de lo que el gobierno socialista está dispuesto a aceptar. El gobierno de Pedro Sánchez parece incapaz de sostener una versión coherente que refute las graves acusaciones que ha vertido Daldama en sus intervenciones. De hecho, en su más reciente declaración pública, el empresario afirmó que ya no se escucha a nadie dentro del gobierno de Sánchez desmentir los señalamientos que ha hecho, algo que, según Daldama, es una señal clara de que la verdad que él está revelando está siendo cada vez más creíble y está comenzando a calar profundamente en la sociedad española. Esta falta de respuestas contundentes por parte del gobierno solo ha alimentado la percepción de que algo serio y oscuro está ocurriendo en el corazón del poder político de España. Según Daldama, la falta de desmentidos claros y contundentes por parte de los altos cargos del gobierno socialista refleja una creciente preocupación dentro de las filas del Ejecutivo, ya que cada vez se hace más evidente que las pruebas que él asegura tener en su poder pueden ser devastadoras para el gobierno de Sánchez si llegan a salir a la luz. En este sentido, Daldama ha señalado que este silencio por parte del gobierno solo confirma sus sospechas de que la verdad que él está revelando es cada vez más difícil de ocultar. A medida que surjan más pruebas y revelaciones, el nivel de presión sobre el gobierno socialista se incrementará aún más, lo que probablemente llevará a los intentos de callarlo o desacreditarlo a intensificarse.
Para Daldama, esta creciente incomodidad por parte del gobierno socialista es un claro indicio de que los intentos de silenciar sus denuncias no solo son inevitables, sino que también están destinados a intensificarse en el futuro cercano. El empresario está convencido de que la red de corrupción y abuso de poder que él está destapando es mucho más grande de lo que se ha revelado hasta ahora, y que los esfuerzos del gobierno para desacreditarlo o intimidarlo solo mostrarán lo desesperados que están por mantener el control sobre una situación que está escapando rápidamente de sus manos. A medida que las pruebas sigan saliendo a la luz, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a la realidad de que la verdad, por muy incómoda que sea, se está abriendo paso con fuerza, y la presión pública podría llevar a que los responsables finalmente tengan que rendir cuentas por sus actos. Daldama, por su parte, parece más decidido que nunca a seguir revelando lo que él considera un entramado de corrupción que ha contaminado las estructuras más altas del poder político español, sin importar los obstáculos o amenazas que pueda enfrentar en el camino. Una de las denuncias más escandalosas que Víctor Daldama ha hecho en los últimos tiempos, y que ha generado un revuelo considerable no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito social y mediático, es la exigencia por parte del Partido Socialista de que sea encarcelado nuevamente. Esta solicitud, que según Daldama no tiene absolutamente ningún fundamento legal ni base jurídica sólida, ha sido calificada por él como completamente inaudita, desesperada y absolutamente ajena a cualquier lógica judicial. Daldama, a lo largo de sus intervenciones en los medios, no ha escatimado en palabras para describir esta medida como un claro intento de coacción política y persecución por parte de quienes están en el poder. Según el empresario, la solicitud de su encarcelamiento tiene un carácter netamente político, y no está basada en hechos ni en pruebas que justifiquen una acción de tal magnitud. De hecho, Daldama no ha dudado en señalar que esta solicitud no solo es un reflejo de la desesperación de algunos sectores del Partido Socialista, sino también una muestra del uso indebido del sistema judicial como una herramienta para acallar a quienes cuestionan las prácticas corruptas y oscuras que, según él, forman parte de la estructura interna del gobierno socialista. Daldama ha afirmado que este tipo de maniobras, lejos de ser una medida legítima para buscar justicia, están pensadas y ejecutadas con el objetivo de silenciarlo y frenar las revelaciones que ha venido haciendo en torno a una presunta red de corrupción que se extiende por diversas instituciones del país. Para el empresario, este intento de encarcelarlo es, sin lugar a dudas, una represalia, una respuesta por parte del Partido Socialista ante el riesgo que representa para ellos que la verdad salga a la luz. Según Daldama, la actitud del Partido Socialista de actuar como acusación particular, presionando a los jueces y coaccionando al sistema judicial, evidencia un intento claro de politizar la justicia para que actúe de acuerdo a sus intereses, sin tener en cuenta los principios fundamentales que deberían guiar todo proceso judicial. En lugar de que el sistema judicial se utilice para garantizar la equidad y la imparcialidad, Daldama considera que el gobierno socialista está manipulando este sistema para llevar a cabo una persecución política y para evitar que se conozcan los detalles de los presuntos actos de corrupción que él ha estado destapando. A pesar de la magnitud de las amenazas que se ciernen sobre él, Daldama ha manifestado en varias ocasiones que no siente miedo y que no permitirá que estos intentos de acallarlo afecten su determinación. Por el contrario, ha dejado claro que está más decidido que nunca a continuar con su misión de revelar lo que él considera una red corrupta, que involucra no solo a políticos de alto rango, sino también a personas dentro de las élites económicas y sociales del país. Daldama no ha mostrado signos de debilidad ante las amenazas que se le han lanzado, y ha dejado claro que su lucha por desvelar la verdad continuará sin descanso, sin importar las presiones ni los intentos de desacreditarlo. Para él, estos intentos de intimidación no son más que una muestra de la desesperación del Partido Socialista ante la posibilidad de que sus prácticas ilegales sean expuestas ante la opinión pública. En su última intervención en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez, Daldama profundizó en otro tema que ha generado gran expectación y morbo en los medios: el famoso piso de la calle Atocha 25. Este inmueble, que según Daldama ha sido escenario de varias reuniones muy particulares, ha sido uno de los centros de su atención en sus denuncias más recientes. Daldama afirmó que en este inmueble se celebraban encuentros secretos que involucraban a figuras de alto perfil dentro del gobierno socialista, como Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos. Según el empresario, su rol en relación con este inmueble no tenía nada que ver con las actividades que se llevaban a cabo allí, sino que su función se limitaba a alquilar el espacio y a gestionar los servicios de catering para las reuniones. Sin embargo, a pesar de su aparente desvinculación de los detalles de lo que sucedía en ese piso, Daldama dejó entrever que las personas que frecuentaban este lugar no eran figuras cualquiera, sino personas de gran relevancia dentro del gobierno y fuera de él, que estaban implicadas en una red de actividades poco claras. En cuanto a las actividades específicas que se desarrollaban dentro del piso de la calle Atocha 25, Daldama evitó dar demasiados detalles. Sin embargo, no dudó en insinuar que estas reuniones no eran simples encuentros informales,
sino que formaban parte de un entramado mucho más complejo que podría estar relacionado con ciertos intereses oscuros dentro de las estructuras del poder político en España. Aunque el empresario se mostró evasivo cuando se le preguntó sobre el pago de los servicios de las mujeres que asistían a estos encuentros, dejó claro que conocía a las personas que solían frecuentar el inmueble y que estas figuras tenían una relación estrecha con ciertos círculos de poder. Para Daldama, la existencia de este tipo de encuentros privados y discretos no es algo que deba sorprender a nadie, ya que, según él, forma parte de una dinámica común entre ciertos miembros del gobierno socialista, que, según su denuncia, estarían vinculados con prácticas que van en contra de la ética y la moral pública. Aunque Daldama insistió en que él mismo no estaba involucrado directamente en las actividades que se desarrollaban en esos encuentros, sus palabras dejaron abierta la puerta a la especulación sobre el alcance de la implicación de estos personajes. Según el empresario, no es que él no supiera lo que sucedía en esas reuniones, sino que se mostró prudente en no revelar más detalles sobre el tema. Sin embargo, para Daldama, las personas que asistían a esos encuentros ya no eran desconocidas para la opinión pública, pues sus nombres estaban asociados a una red de relaciones y actividades políticas que no eran precisamente transparentes. Además, el hecho de que estas figuras de alto perfil se reunieran en un lugar tan secreto y exclusivo como el piso de la calle Atocha 25 solo sirve, según Daldama, para poner en evidencia lo que él considera una red de corrupción y abuso de poder dentro del gobierno socialista. En resumen, Daldama no ha dejado de insistir en que sus denuncias están basadas en hechos reales y en pruebas concretas que, a su juicio, seguirán saliendo a la luz con el paso del tiempo. Aunque ha sido objeto de amenazas y presiones para que se retracte de sus declaraciones, el empresario parece decidido a seguir adelante con sus revelaciones, convencido de que lo que está destapando es solo la punta del iceberg de un entramado mucho mayor. A medida que más detalles vayan saliendo a la luz, Daldama cree que el impacto sobre el gobierno socialista será cada vez más profundo, y que las revelaciones que ha hecho podrían cambiar por completo el panorama político en España. Otro de los momentos más tensos y reveladores de la entrevista fue cuando Carmen, la esposa de Iker Jiménez, hizo una pregunta que dejó a todos los presentes en un estado de incomodidad palpable. Esta pregunta estaba relacionada con una de las piezas más controvertidas y misteriosas de todo el caso, la famosa agenda de Koldo García. Esta agenda, que había causado un gran revuelo en los medios y que había sido mencionada en diversas filtraciones, parecía contener información de peso sobre las personas y las actividades vinculadas a ciertas figuras políticas y empresariales. En particular, la agenda hacía referencia a los nombres de varias mujeres que, según las denuncias de Daldama, estaban presentes en el piso de la calle Atocha 25, un lugar que había adquirido una notoriedad peligrosa debido a las supuestas actividades que allí se realizaban. La agenda, al parecer, contenía una lista detallada de personas, incluyendo a las mujeres que frecuentaban esos encuentros privados. Cuando Carmen le preguntó a Daldama sobre el contenido de la agenda y su relación con las mujeres mencionadas en ella, la respuesta del comisionista fue directa, sin titubeos. Confirmó que, efectivamente, era muy probable que las mujeres mencionadas en el documento fueran las mismas que él había identificado anteriormente en sus declaraciones, lo que no hacía más que confirmar la existencia de una conexión directa entre esas personas y ciertas figuras del gobierno. Esta afirmación dejó claro que las acusaciones que Daldama había hecho no eran producto de la especulación, sino que se basaban en documentos, evidencias y un conocimiento detallado de las actividades que se realizaban en ese piso. Daldama no se limitó a confirmar la relación entre las mujeres de la agenda y los encuentros descritos en sus denuncias, sino que fue mucho más allá. Atribuyó a Koldo García un rol central en la organización y gestión de estos encuentros, un papel que el empresario describió como el de un gerente de los eventos. Según Daldama, García no solo estaba facilitando los encuentros entre miembros del gobierno y mujeres de alto perfil, sino que también estaba orquestando las condiciones para que estas reuniones se llevaran a cabo de manera fluida y sin obstáculos. Al hacer estas acusaciones, Daldama vinculó directamente a García con el círculo cercano a Pedro Sánchez, lo que añadió un nivel de gravedad adicional a la situación, pues señalaba a una de las figuras más cercanas al presidente del gobierno como parte de un entramado de relaciones sospechosas y posiblemente ilegales. La implicación de García en estas actividades, tal como la describió Daldama, no fue una simple mención al azar. El comisionista utilizó su conocimiento personal de los hechos y las personas involucradas para pintar un cuadro más amplio de lo que estaba sucediendo en esos encuentros. Describió a García como el responsable de hacer posible que los miembros del gobierno, entre ellos figuras de alto rango, pudieran participar en estos eventos sin que se generaran sospechas. Las reuniones que tenían lugar en el piso de la calle Atocha 25, según Daldama, no solo estaban relacionadas con mujeres, sino que también involucraban a personajes del mundo de la política, los negocios y otros sectores de la élite social, lo que solo aumentaba el nivel de secretismo y la gravedad de las acusaciones.
Lo más sorprendente de las declaraciones de Daldama en ese momento fue la aparente falta de miedo o de preocupación por las repercusiones que estas acusaciones pudieran tener sobre las personas mencionadas. Aunque muchos podrían haber esperado que un empresario como él se mostrara cauteloso o temeroso al enfrentar a figuras tan poderosas, Daldama dejó claro que no tenía intención de dar un paso atrás. De hecho, se mostró desafiante, como si estuviera decidido a llevar este caso hasta las últimas consecuencias, sin importar lo que pudiera costarle. En sus palabras, no había ni un atisbo de duda sobre la veracidad de sus denuncias, y dejó claro que seguiría luchando por lo que él consideraba una verdad que debía ser conocida por toda la sociedad, sin importar las amenazas que pudiera recibir de los poderosos a los que estaba señalando. A medida que las denuncias de Daldama ganaban atención, tanto dentro como fuera de los medios de comunicación, los miembros del gobierno socialista, y en particular aquellos cercanos a Pedro Sánchez, parecían quedar atrapados en una red de acusaciones que no podían ni desmentir ni justificar fácilmente. Las revelaciones de Daldama no solo giraban en torno a uno o dos individuos, sino que tocaban una red más amplia de conexiones y relaciones que implicaban a altos funcionarios, empresarios y otros personajes clave. Esto llevó a que la situación se convirtiera en un escándalo de proporciones mucho mayores a las inicialmente previstas, y lo que parecía un simple enfrentamiento entre un empresario y figuras del gobierno se transformó en un escándalo político que afectó la estabilidad de toda una administración. Al principio, las declaraciones de Daldama fueron tratadas por algunos como simples rumores o acusaciones sin fundamento. Sin embargo, a medida que las pruebas empezaron a acumularse, y especialmente después de la revelación de la agenda de Koldo García, las acusaciones comenzaron a tomar un cariz mucho más serio. La conexión entre las figuras políticas y las actividades descritas por Daldama parecía tener un respaldo en documentos que demostraban una relación mucho más profunda entre los involucrados. No solo se trataba de acusaciones que surgían del aire, sino que había pruebas tangibles que estaban siendo analizadas por la opinión pública y los medios de comunicación. Esto no solo intensificó el escrutinio sobre el gobierno de Pedro Sánchez, sino que también generó un clamor popular por la verdad y la justicia. Las revelaciones de Daldama no solo ponían en tela de juicio la integridad de los miembros del gobierno, sino que también destapaban una serie de vínculos oscuros entre el poder político y ciertos sectores de la élite económica y social, que muchos preferirían mantener ocultos. Esto generó un debate mucho más amplio sobre la corrupción, el abuso de poder y la manipulación de las instituciones del Estado, temas que, de haber sido confirmados, podrían tener consecuencias devastadoras para la estabilidad del gobierno socialista y para la confianza de la sociedad en las instituciones del país. El caso se convirtió rápidamente en un tema de discusión en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las calles, donde las personas se dividían entre quienes defendían la inocencia de los acusados y quienes consideraban que Daldama estaba desvelando una trama de corrupción que se había mantenido oculta durante años. El impacto de las denuncias de Daldama fue tan profundo y explosivo que el caso comenzó a tomar una vida propia, más allá de lo que cualquier observador podría haber anticipado. Lo que inicialmente parecía ser una denuncia aislada de un empresario que, a ojos de muchos, se encontraba en una posición marginal y alejada de los grandes círculos de poder, se transformó en un fenómeno mediático que rápidamente capturó la atención de millones de personas. La opinión pública, que en un primer momento se mostró indiferente o incluso escéptica ante las acusaciones lanzadas por Daldama, pronto se volcó masivamente en busca de respuestas, queriendo conocer más detalles, exigiendo explicaciones claras y demandando justicia. Lo que era visto por algunos como un simple desacuerdo personal entre un empresario y figuras del gobierno se convirtió en algo mucho más complejo y de mayor alcance, que involucraba a personas de poder, de alto rango y a instituciones enteras. El escándalo dejó de ser un tema marginal y local para convertirse en una cuestión de interés nacional, un asunto que tocaba las fibras más sensibles de la política española y que podría tener consecuencias de gran alcance en los años venideros. A medida que el caso avanzaba, los sectores políticos, sociales y judiciales más diversos comenzaron a exigir una investigación exhaustiva y profunda, no solo sobre los hechos denunciados por Daldama, sino también sobre el contexto en el que se habían producido esas actividades y sobre los posibles encubrimientos que pudieran haber existido. La presión sobre el gobierno socialista, y más específicamente sobre la figura de Pedro Sánchez, se incrementó de manera exponencial. Las denuncias de Daldama no solo desataron un torrente de críticas y especulaciones, sino que también pusieron en entredicho la integridad del propio presidente del gobierno y la estabilidad de su administración. Las acusaciones que anteriormente parecían carecer de fundamento o ser producto de una venganza personal se convirtieron, con el paso del tiempo, en una amenaza real para la estabilidad política del país. El escándalo tocaba los temas más sensibles de la política española: el poder, la corrupción, el encubrimiento y las relaciones oscuras entre la política y ciertos sectores económicos. Lo que parecía ser una serie de denuncias menores empezó a desvelar una red mucho más extensa, conectada y peligrosa de lo que cualquiera habría imaginado.
Las conexiones que Daldama había descrito entre el gobierno y ciertos sectores oscuros, relacionados con negocios turbios y actividades ilícitas, comenzaron a desmoronarse ante los ojos del público. Lo que había sido presentado como meras suposiciones o rumores comenzó a tomar forma, y las pruebas que salieron a la luz dejaron claro que no se trataba de un simple caso aislado, sino de una red de complicidades que había funcionado durante años a plena vista, pero sin ser cuestionada por los medios o por las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la transparencia. La magnitud del encubrimiento que pudo haber existido durante este tiempo dejó perplejos a muchos, y las figuras de poder, hasta entonces intocables, empezaron a mostrar fisuras en su fachada de impunidad. En ese momento, los medios de comunicación, que inicialmente habían sido cautelosos al abordar el caso, comenzaron a investigar más a fondo, descubriendo nuevas capas de la historia que, lejos de suavizar la situación, la complicaron aún más. Cada nuevo detalle que Daldama proporcionaba alimentaba la especulación y mantenía viva la tensión, mientras la opinión pública se veía cada vez más dividida entre quienes defendían a los acusados y quienes exigían respuestas contundentes. Este caso, que en sus inicios podría haberse considerado como un simple desacuerdo entre un empresario y el poder político, evolucionó hasta convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de España. A medida que el caso se desenvolvía, la implicación de figuras cercanas al gobierno socialista y de altos funcionarios del Estado parecía hacerse cada vez más evidente. Los nombres que Daldama había mencionado y las revelaciones que había hecho sobre las actividades de ciertos políticos y empresarios se fueron confirmando de forma escalonada, y las conexiones entre ellos comenzaron a hacerse cada vez más claras. Las pruebas, aunque en un principio desmentidas o ignoradas por los medios, se fueron acumulando con el tiempo, y la red de complicidad que se tejió entre esos sectores oscuros del poder se fue desmoronando ante los ojos de un público que cada vez estaba más indignado por lo que descubría. El caso se convirtió en una bola de nieve que no dejaba de crecer, y lo que comenzó como una serie de denuncias que podían haber sido vistas como una cuestión personal, pronto pasó a ser una cuestión de Estado. Los nombres de los involucrados empezaron a ser mencionados de manera cada vez más insistente, y la cobertura mediática creció en intensidad. Los opositores políticos, al principio reticentes o incluso indiferentes, pronto se unieron a la demanda de una investigación más profunda. En el Congreso, se escucharon voces que exigían la comparecencia de Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno para esclarecer los hechos y dar explicaciones claras. Las figuras del ámbito judicial también comenzaron a tomar partido, pues muchos consideraban que este caso representaba una amenaza directa a la transparencia y la justicia en el país, y que se debía hacer todo lo posible para esclarecer la verdad y llegar al fondo de las acusaciones. Los tribunales y los fiscales, por su parte, se vieron bajo una creciente presión pública para iniciar una investigación formal que pudiera dar con los responsables de los presuntos delitos que Daldama había denunciado. Con el paso de los días, las revelaciones de Daldama no dejaron de sacudir los cimientos de la política española. Las piezas de este rompecabezas comenzaron a encajar, y con cada nueva revelación, el caso se volvía más complejo y más difícil de ignorar. El gobierno socialista, que en un primer momento había tratado de restarle importancia a las denuncias, se vio obligado a dar explicaciones, aunque las respuestas ofrecidas resultaron insatisfactorias para una parte significativa de la población. La presión sobre Pedro Sánchez creció a niveles insostenibles, y la situación parecía estar al borde de una crisis política que podría afectar la estabilidad misma del gobierno. A medida que más detalles de la trama se iban descubriendo, muchos se dieron cuenta de que las acusaciones de Daldama podían tener implicaciones mucho más profundas de lo que se había pensado inicialmente. Este escándalo, que comenzó como una denuncia aislada de un empresario aparentemente con poco poder, se transformó en una de las mayores crisis políticas de la democracia española. La red de complicidad que Daldama había desvelado parece extenderse mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado en un principio, tocando aspectos fundamentales de la política, la economía y la justicia en España. Cada nueva revelación, cada nuevo documento filtrado, parecía ampliar aún más el alcance de este caso, desafiando la idea de que los poderes del Estado estaban funcionando correctamente. Lo que antes se veía como una serie de rumores desmentidos ahora se estaba convirtiendo en una verdad incómoda para todos los involucrados. Este caso, con su creciente intensidad y el impacto que está teniendo en la opinión pública, está lejos de llegar a su fin. Todo indica que las revelaciones de Daldama seguirán sacudiendo los cimientos de la política española durante mucho tiempo, y que cada nuevo detalle que surja puede ser aún más comprometido y devastador para los implicados. Lo que parecía ser un simple escarceo mediático se ha convertido en una crisis de confianza sin precedentes en la política del país. Este escándalo, sin duda, cambiará el curso de la política española, y es posible que sigan saliendo detalles aún más comprometidos que podrían desatar una crisis de confianza sin precedentes en el gobierno de Pedro Sánchez. El futuro de este caso es incierto, pero lo que es seguro es que,
Al igual que una tormenta que no da señales de amainar, las revelaciones de Daldama seguirán golpeando con fuerza y dejando un rastro de consecuencias que podrían cambiar para siempre el panorama político español.